Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, lo que corresponda. Nuestra culturizante imagen del día de hoy es el cover del álbum One Drop East de un grupo que se llama Salmonella Dub. Y de hecho es el principio de ese disco lo que acaban de escuchar. Siguiente, ahí sí. Vamos a ver hoy día bacilos gram negativos. Wow, 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 wow. Muy bien, los bacilos gram negativos se clasifican en distintas cosas. Recordemos que los bacilos gram negativos son aquellos bacilos, o sea, aquellas células que, bueno, son bacilos, y que tienen la particularidad de tener una membrana celular doble, tienen doble membrana celular y una pared entre medio que es muy delgada, razón por la cual dan negativo en el test de Gram. ¿Ya? Tienen muy poco contenido de peptidoglicano. ¿Ya? Así que esa es una de sus características. ¿Ya? Desde el punto de vista clínico, vamos a clasificar a los gram negativos en enterobacterias, en bacilos gram negativos no fermentadores, en fastidiosos y en otros. Las enterobacterias, las que están acá, engloba a la mayoría de las gram negativas que son patógenas. ¿Ya? Particularmente son enteropatógenas, es decir, afectan al intestino. ¿Ya? Después el siguiente grupo, que es el de los no fermentadores, agrupa varias cepas que son aeróbicas, que son, es un grupo heterogéneo, no es un grupo eh, taxonómico, digamos, ¿ya? Y tienen en común que son incapaces de utilizar carbohidratos como fuente de energía, ¿ya? Por vía fermentativa, digamos, por la vía tradicional de las bacterias, ¿ya? Y lo hacen por vía oxidativa, es decir, no hacen fermentación de los carbohidratos y lo que hacen es básicamente meter carbohidratos y aminoácidos al ciclo de Krebs. ¿Ya? Bueno, no exactamente el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs está definido en la mitocondria, pero a una vía metabólica que es básicamente igual al ciclo de Krebs, ¿ya? Y de ahí pueden sacar energía. El punto es que, si usted recuerda su clase de bioenergética, el ciclo de Krebs lo que da como resultado es básicamente equivalentes de reducción, o sea, NADH. Y el NADH debe correr en la cadena de transporte de electrones. ¿Ya? Y la cadena de transporte de electrones solo funciona con oxígeno. ¿Ya? Por eso es que este grupo es aeróbico. ¿Ya? Tenemos entonces además el grupo de los fastidiosos, los molestos, los malvados, los pesados, ¿ya? Que en realidad son fastidiosos porque fastidian a los científicos que los quieren estudiar, ¿ya? Porque son difíciles de cultivar en el laboratorio. ¿Ya? No es que sean difíciles de cultivar en bichos o que estas enfermedades sean terribles, ¿ya? Sino que son difíciles de cultivar. ¿Ya? Y puede ser por dos razones. Tienen requerimientos nutricionales muy particulares, ¿ya? Y difíciles de establecer o de seguir, ¿ya? O porque crece muy lento, ¿ya? Y eso hace que uno no pueda trabajar rápidamente con ellos y necesita mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, los otros son los otros, ¿ya? Básicamente los que pueden ser, los que no pueden ser clasificados en ninguno de los grupos anteriores así tan fácilmente. Vamos a hablar entonces de las enterobacterias para partir.
Las enterobacterias tienen como reservorio el intestino de distintos animales, incluyendo el ser humano, ¿ya? Y también pueden estar distribuidas en el medio ambiente, dependiendo de cuál sea la enterobacteria. ¿Ya? Este grupo incluye bacterias que no son necesariamente patógenas, que son comensales o de la flora bacteriana normal, como Escherichia coli, ¿ya? Y también incluye a patógenos, ¿ya? Particularmente intestinales, porque por algo se llaman enterobacterias, ¿ya? Y hoy día vamos a ver solo tres, ¿ya? Los Escherichia coli diarreogénicos, que generan diarrea, ¿ya? Vamos a mencionar a Shigella y vamos a hablar sobre Salmonella. ¿Ya? Pueden generar otras enfermedades, tales como enfermedades del tracto urinario, pueden generar fiebre tifoidea, o sea, me refiero a otras enfermedades que no sean intestinales, ¿ya? Pueden generar incluso meningitis, neumonía y septicemia. ¿Ya? Recuerden que casi todos los casos son dependientes tanto de la bacteria como del paciente. Entonces, en pacientes que no estén eh, en óptimo estado inmune, de repente le infectan cualquier cosa. ¿Ya? Dentro de todo este grupo hay algunas bacterias que tienen como reservorio único al ser humano, ¿ya? Y otros que son zoonóticos, es decir, que normalmente están en animales, pero que eventualmente pueden pasar al ser humano por algún descuido. ¿Ya? Los factores de virulencia generales de estas bacterias incluyen el LPS, ¿ya? Que bueno, es la característica segunda membrana de la gram negativa, ¿ya? Y que en teoría debería proteger contra la fagocitosis. Ahora, nosotros hemos evolucionado para detectar el LPS como un patrón molecular asociado a patógenos, es decir, como algo que indica bacterias, ¿ya? Varias enterobacterias tienen además cápsula que, al igual que en los casos de bueno, todas las cápsulas que hemos visto, protegen básicamente contra la fagocitosis, puede proteger contra los anticuerpos eventualmente, ¿ya? Y contra el sistema del complemento, ¿ya? Y que se usa en varios casos para serotipificar las cepas de las que estamos hablando. ¿Ya? Por supuesto, tenemos también factores de virulencia que son especializados, ¿ya? O sea, que no son comunes a todas, y tenemos adhesinas que suelen estar presentes en las bacterias que generan eh, infección urinaria, ¿ya? Y tenemos también toxinas en las cepas que generan diarrea, ¿ya? No en todas, pero en varias. Tal como uno podría pensar de una bacteria que vive en el intestino, la infección se adquiere a través de la comida, ¿ya? O del agua, ¿ya? En pocas ocasiones es contacto con enfermos, pero no es imposible, digamos, ¿ya? Usualmente la ruta que sigue la infección es fecal-oral, es decir, uno tiene que comer comida o agua o contaminadas con las deposiciones de los enfermos, ¿ya? Por eso puede ser contacto con el enfermo en el caso de que este enfermo tenga, bueno, deposiciones por ahí dando vueltas, digamos. Es que no están extrañas tampoco, o tiene que estar todo envuelto en deposiciones. ¿Ya? La infección, como les decía anteriormente, puede estar restringida al tracto gastrointestinal, que sería lo mejor, o puede también diseminarse dependiendo del paciente y de la bacteria. ¿Ya? Esto depende no solo de esto, ¿no? Depende de la dosis de infección, ¿ya? Y de qué cosas tenga esta bacteria para evadir el sistema inmune o para invadir el tejido del intestino y traspasar la barrera mucosa. ¿Ya? En el caso de los cuadros gastrointestinales, son, digamos, relativamente comunes de problemas gastrointestinales, o sea, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal.
¿ya? Y podemos dividir las diarreas particularmente en dos tipos. La diarrea disentérica, también llamada disentería, ¿ya? Que es caracterizada por pérdida de agua en gran cantidad y de electrolitos al mismo tiempo. Se presenta inflamación intestinal y suele presentarse sangrado intestinal también visible en las heces. ¿Ya? Esta diarrea también genera, por supuesto, cólicos y fiebre, ¿ya? Y afecta normalmente al intestino grueso. ¿Ya? Se produce por infecciones ahí. El otro tipo de diarrea se llama la diarrea secretora, en la que, bueno, por supuesto es diarrea, así que siguen presentándose deposiciones líquidas y cólicos. También, por supuesto, pierden agua y electrolitos. Sin embargo, afecta usualmente al intestino delgado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ve uno básicamente en pérdida de capa mucosa? ¿Ya? Esto se puede servir para asegurar bien. Vamos a hablar entonces de Escherichia coli. Escherichia coli es la especie del género Escherichia más importante para el ser humano. Forma parte de la microbiota intestinal normal. ¿Ya? De hecho, es casi esencial en el intestino. Básicamente, gracias a Escherichia coli, bueno, algunas cepas de Escherichia coli, nosotros podemos sintetizar, bueno, en ese punto, nosotros no podemos sintetizar. Escherichia coli lo hace por nosotros, sintetiza vitamina K, ¿ya? Que es esencial para varios procesos, entre otros la coagulación. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nosotros vivimos en dependencia con Escherichia coli, que no son, por supuesto, patogénicos. Ya, pero existen algunas cepas caracterizadas como uropatogénicas y diarreogénicas, ¿ya? Y suelen producir enfermedades bastante fuertes en algunos casos. ¿Ya? Los dibujitos, bueno, los dibujitos, las fotos de abajo son, bueno, Escherichia coli, la del lado izquierdo es, por supuesto, una eh, microfotografía de microscopio electrónico de transmisión, ¿ya? O sea, no de transmisión, de barrido, ¿ya? Que está coloreada artificialmente, ¿ya? Para que se vean más bonitas los bichos. La del lado derecho es una tinción de Gram, donde usted puede ver que Escherichia coli es un bacilo, es gram negativo y no presenta ningún patrón específico de ordenamiento. ¿Ya? Como les decía, normalmente Escherichia coli es un habitante común del intestino, ¿ya? Del intestino grueso en realidad. ¿Ya? Y es posible que se contagie desde el intestino hasta el, la uretra, ¿ya? Por diversas razones. ¿Ya? En este aspecto existen dos vías posibles de llegada. ¿Ya? La más común es la que se llama ascendente, ¿ya? En la cual a partir de las bacterias que viven en el intestino, ¿ya? Se produce una colonización extraintestinal, ya sea en el área periuretral, ¿ya? O en el caso de las mujeres en la zona vaginal, ¿ya? Y de ahí la bacteria asciende por la uretra hasta llegar al epitelio de la vejiga, ¿ya? Y ahí puede causar inflamación y destrucción, ¿ya? La otra forma es la hematógena, que es por supuesto mucho menos común, en el cual la bacteria llega al aparato urinario básicamente producto de una bacteremia, ¿ya? Es decir, a partir de una colonización casi sistémica de la bacteria. Por supuesto, en el caso que usted tenga una infección urinaria por vía hematógena, la infección urinaria es lo menos importante porque usted tiene bacterias en la sangre. Entonces, eso es mucho más terrible, ¿ya?
Pero bueno, cualquiera de las dos que sea, el patrón de infección que sigue esta bacteria suele ser iniciación con adhesión al epitelio de la vejiga, ¿ya? A través de distintas adhesinas. Después, algo importante que es la invasión de las células epiteliales. ¿Ya? Las células epiteliales, por supuesto, no son felices de que las invadan y por lo tanto se genera una respuesta inmune. ¿Ya? El punto es que muchas veces las bacterias escondidas no son eliminadas del todo. ¿Ya? En el caso de que sí lo sean, lo que es eliminado es la célula completa. ¿Ya? Por eso el último proceso es la exfoliación. ¿Ya? Y en este caso, el sistema inmune echa a las bacterias a través del mecanismo de destruir la célula completa. ¿Ya? Esto no sería ningún problema si no fuera que algunas bacterias pueden pasar este filtro, digamos, del sistema inmune, ¿ya? Y quedan incorporadas en el interior del epitelio. Entonces, así se produce nuevamente una infección. ¿Ya? De ahí a que haya gente que tiene infecciones persistentes infecciones de la vejiga persistentes. ¿Ya? Y muy complicado en estas personas que tienen la bacteria invadiendo y que no pueden sacársela porque es bueno, muy molesto, digamos. ¿Ya? Y suele llegar hasta cistitis si no se trata rápidamente. ¿Ya? En todo caso, las Escherichia coli más comunes son las diarreogénicas, que producen diarrea. ¿Ya? Y se distinguen 6 tipos de estas bacterias, ¿ya? Con esta siglas, ¿ya? Que las clasifican en enteropatogénica. A todo esto, el S es siempre Escherichia coli al final. Por eso es EPEC, ETEC, EIEC, EGEC, STEC, ¿ya? Entonces tenemos la enteropatogénica, que es la EP, la enterohemorrágica, acá que es la EGEC, ya que a veces se llama STEC, ya por gigatoxin. Tenemos la enterotoxigénica, que genera toxinas, ¿ya? La enteroagregativa, ¿ya? Que forma biofilms, ¿ya? La enteroinvasiva, ¿ya? Que invade la, las células epiteliales del intestino, y la de adhesión difusa, ¿ya? Que se adhiere al intestino, pero de maneras poco habituales. Por eso la atención de adherencia difusa, no genera colonias, ¿ya? Como estas que están acá, o no genera biofilm. ¿Ya? Tanto la enterohemorrágica como ay, perdón, no me ocurrió. Ya, como les decía, tanto la Escherichia coli enteromorrágica como la Escherichia coli simplemente enteropatogénica, ¿ya? Colonizan el intestino grueso, bueno, todas lo hacen, ¿ya? Y causan una lesión que se llama de AE, ¿ya? Que, bueno, esto en realidad es, en inglés, es attach the face, ¿ya? Lo traducen como adhesión, eliminación, ¿ya? Que no es exactamente la traducción, pero bueno, no importa. Lo que hace ambas es que causan la acumulación de actina en la parte inferior de donde están adhiriéndose, ¿ya? Y esto modifica la estructura del enterocito, ¿ya? Y cambia
su estructura tradicional de cepillo, de cabeza de cepillo, ¿ya? Y elimina las microvellosidades, ¿ya? Y lo que hace es formar entonces esta especie de pedestal, ¿ya? Que se ve acá en la figurita, ¿ya? Y ahí se mantiene súper feliz, ¿ya? Adicionalmente, la EGEC o también STEC, ¿ya? STS, ¿ya? O EHS, ¿ya? Genera la toxina Chiga, ¿ya? Por eso que es STX, esto significa Shiga toxin, ¿ya? Genera entonces una infección particular del enterocito y además es difusible, es decir, la toxina chica puede pasar el enterocito, ¿ya? Y alcanzar en los vasos sanguíneos que están abajo de los enterocitos, es decir, traspasar la vía mucosa. ¿Ya? Esto genera que el vaso sanguíneo tenga, como que se abra, por así decirlo, ¿ya? Como que se inflamara, ¿ya? Y genera salida de sangre, ¿ya? Por eso esta cepa se llama enterohemorrágica, ¿ya? Y el 90% de los casos genera esta colitis hemorrágica, ¿ya? La presencia de la toxina chiga está en un plásmido, o sea, en un plásmido, en un fago, ¿ya? En un fago lisogénico que afecta a la Escherichia coli, ¿ya? Pero no se activa a menos que la bacteria tenga eh, déficit de hierro, ¿ya? Y por eso es que causa la hemorragia, porque la sangre tiene hierro, mucho hierro, ¿ya? El problema de que llegue la toxina hasta el sistema vascular es que puede circular por el organismo, ¿ya? Puede ser entonces expresada, o sea, puede afectar otros sectores adicionales, ¿ya? Y en particular produce el síndrome hemolítico urémico, es decir, sale sangre en el endotelio renal, ¿ya? Y esto genera problemas particularmente en niños, y es lo que se llama el SHU, ¿ya? El SHU, síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Problemas de esta bacteria: tiene una baja dosis infectiva, es decir, no necesitas un gran montón de bacterias para infectarte, ¿ya? Y esta bacteria suele estar asociada a brotes de intoxicación por alimentos en todos lados, particularmente en Estados Unidos, ¿ya? Es una bacteria bastante más común que acá, digamos, en cuanto a la capacidad de producir eh, brotes grandes. ¿Ya? Acá normalmente no produce brotes muy grandes. ¿Ya? En Estados Unidos puede producir brotes grandes producto de que se infectan a partir de carne crudas, se infectan carnes que ya están cocidas, como por ejemplo el jamón o pastrami, cosas así. Entonces, cuando no se trabaja bien en una carnicería que al mismo tiempo es fiambrería, pueden producir esta contaminación cruzada y tener, no sé, jamón que esté infectado con Escherichia coli, ¿ya? Por alguna razón no es tan común acá en Chile, tal vez hay menos venta nomás, ¿ya? Otra cepa productora de toxina es la enterotoxigénica, ¿ya? La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿ya? Que suele ser el principal causal de la denominada diarrea del viajero, esta enfermedad que le da a la gente cuando va a un lugar muy lejos de su hogar,
¿ya? Y no está acostumbrado a básicamente los bichos del lugar, entonces toma agua infectada y se enferma. El punto es que el agua, toda el agua está infectada con con la cepa en particular. El punto es que la gente no le afecta, ya la gente que vive ahí ya no le afecta, ya porque generó inmunidad, ya, pero los viajeros no. ¿Ya? Entonces, esta cepa en particular eh, tiene la capacidad de colonizar el intestino, por supuesto, ¿ya? Y producir algunas toxinas que producen liberación de electrolitos y por ende de agua al lumen intestinal. ¿Ya? Esta no produce hemorragias, por suerte. ¿Ya? Ahora, no necesariamente solo causa la diarrea del viajero, ¿ya? Tiene una prevalencia relativamente alta en niños pequeños que no han generado inmunidad. ¿Ya? Es de un 12,3%, son 12,3% de los niños menores de 4 años presentarán en algún momento esta enfermedad producida por esta Escherichia coli en particular. ¿Ya? Es poco usual en adultos, salvo que estén viajando. Finalmente tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva, capaz de generar diarrea disentérica. ¿Ya? Esta bacteria en particular está súper relacionada a Shigella. ¿Ya? Tiene, de hecho, algunos factores de virulencia parecidos. ¿Ya? Y esto es porque uno de los factores de virulencia que tiene es un plásmido, ¿ya? Que codifica algunos factores de invasión similares a los que tenía Shigella. ¿Ya? Esta Escherichia coli tiene la capacidad de inducir su fagocitosis, es decir, hace que el enterocito se la coma, básicamente, ¿ya? Y después se escapa del endosoma, donde queda, ¿ya? Y se mueve, ¿ya? En el citoplasma de una manera bastante particular. ¿Ya? Escherichia coli normalmente tiene flagelos períticos, o sea, tiene flagelos por todos lados. ¿Ya? Pero en este caso no genera el flagelo y lo que hace es una cola de actina. ¿Ya? En uno de los polos de la bacteria se genera polimerización de actina y la bacteria es empujada por esta cola de actina. ¿Ya? Esto es súper extraño para una bacteria como Escherichia coli. ¿Ya? Y por eso está asociada a Shigella. Shigella hace eso. ¿Ya? Expresa además unas proteínas en particular que le permiten pasar de una célula a la que está al lado. ¿Ya? Y por esto se puede mover sin necesidad de volver a salir, ¿ya? Y volver a infectar desde el principio una célula. Simplemente se mueve a la célula que está junto al enterocito que fue primeramente invadido. ¿Ya? Esta técnica también la utiliza Shigella. Aquí está Shigella. ¿Ya? Shigella es, a diferencia de Escherichia coli, un patógeno exclusivamente humano. ¿Ya? Solo está en humanos. ¿Ya? Se transmite de persona a persona. ¿Ya? Puede ser por contacto directo. ¿Ya? Esto, nuevamente, la vía de eliminación de Shigella es fecal, así que no es como que tenga que tocarle la mano solamente. ¿Ya? La mano tiene que estar sucia. ¿Ya? Y por supuesto se transmite a través de alimentos contaminados como cualquier cepa de, de este tipo. ¿Ya? Tiene una, tiene una dosis de... Ay, pues, tiene una dosis infectiva, ¿ya?
bastante baja, ¿ya? Entre 10 a 100 bacterias. Toma en cuenta que una sola colonia, de 1 milímetro de diámetro, con suerte, puede tener 100 millones o 1000 millones de bacterias tranquilamente. ¿Ya? 10 a las 100 bacterias es nada, básicamente. ¿Ya? Ahora, por la manera en que se contagia, Shigella afecta principalmente a niños. ¿Ya? La manera de infección de Shigella es similar a la que les describí recién para la Escherichia coli interainvasiva. Es decir, Shigella entra a los enterocitos y es capaz de desplazarse, ¿ya? De una célula a la otra. ¿Ya? Eventualmente, Shigella también puede ser, puede infectar células M o macrófagos. ¿Ya? Son células distintas. Las células M son unas células fagocíticas que están presentes en el intestino y que captan antígenos del intestino. ¿Ya? Y los macrófagos están abajo del lumen del intestino. El asunto es que en cualquiera de los dos casos, Shigella es fagocitada, ¿ya? Pero puede escapar de la fagocitosis, ¿ya? Causando la apoptosis del macrófago. ¿Ya? Y en este caso, entonces, puede infectar nuevamente las células epiteliales por el lado basal. ¿Ok? Ya, vamos a hablar entonces ahora de Salmonella. ¿Ya? Salmonella, bueno, en realidad hay varios tipos de Salmonella. Depende. En realidad hay dos especies de Salmonella, Salmonella mongolia y Salmonella entérica. ¿Ya? Anteriormente todas las entéricas estaban clasificadas como especies independientes, pero ahora están clasificadas como subtipos de la Salmonella entérica. Sin embargo, como es un poco latero el nombre completo, por ejemplo, de la Salmonella typhi, debería ser Salmonella entérica, Cerobar typhi. La mayoría de la gente simplemente le pone Salmonella typhi. ¿Ya? Y así es como lo vamos a hablar en el transcurso de esta parte de las diapositivas, porque es más fácil y más corto. Sí, el profe es flojo, ya. Ya, Salmonella entérica, entonces, es un bacilo gram negativo, porque estamos haciendo clases de bacilos gram negativos, ya que tiene distintos serotipos que eran antes las especies. ¿Ya? Infectan a varios animales, y, por supuesto, incluye al ser humano. ¿Ya? En cuanto al ser humano, tenemos al patógeno Salmonella typhi, que genera la fiebre tifoidea, como el que genera la peor enfermedad, ¿ya? A Salmonella enteritidis y tifimurium, que generan gastroenteritis o intoxicación alimentaria, ¿ya? Y a Salmonella paratyphi, que genera la fiebre paratifoidea, que para efectos prácticos es básicamente igual que la fiebre tifoidea. Al igual que cualquier otra bacteria de este tipo, del tipo entérico, ¿ya? La fuente de contaminación es principalmente alimentos contaminados, ¿ya? Pero como esta además infecta animales, también puede contagiarse a través de estos animales contaminados sin necesidad de que uno se los coma. ¿Ya? Salmonella es, al igual que todas las enterobacterias, una proteobacteria, es un bacilo gram negativo, es, al igual que todas las enterobacterias, un anaerobio facultativo, ¿ya? Y tiene flagelos perítricos que usted puede ver acá, ya en la figurita de abajo. ¿Ya? Se identifica normalmente en un agar especial que se llama agar SS, ¿ya? Se llama SS porque es agar para salmonelas y shigella, ¿ya? Pero es principalmente para salmonela. ¿Ya? Salmonela en general no tiene cápsula, salvo una que es el Salmonella typhi,
y es gran negativo, por lo tanto no tiene esporas. Salmonella tiene la particularidad de producir sulfuro de hidrógeno, y eso en el agar SS se tiñe de negro a la colonia porque el agar SS tiene hierro y el hierro con el azufre forma sulfuro ferroso y el sulfuro ferroso es negro. ¿Ya? Entonces es fácil la identificación porque es la que se pone negra. ¿Ya? Escherichia coli, por ejemplo, puede crecer en agar SS, pero crece rosada. ¿Ya? ¿Por qué crece rosada? Porque el agar SS además tiene lactosa. ¿Ya? Y resulta que las salmonelas no generan fermentación de lactosa, ¿ya? Pero las Escherichia coli sí. ¿Ya? Entonces las Escherichia coli quedan rosadas y las salmonelas quedan negras. ¿Ya? Doble aseguración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son básicamente iguales si usted las mira al microscopio. ¿Ya? Entonces, para poderlas diferenciar, el agar SS tiene esta particularidad. ¿Ya? Tenemos entonces distintas cepas de salmonella que hacen distintas cosas. Ya todas se ven más o menos iguales. Ya tenemos cepas que están adaptadas para vivir exclusivamente en el ser humano, ya como Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. Ya tenemos algunas que están adaptadas exclusivamente a otros hospederos no humanos, como la Salmonella Dublin o la Salmonella cholerae-suis, que afecta a chancho, ¿ya? Pero la gran mayoría de las salmonelas no tiene una adaptación específica, ¿ya? O sea, no presenta esta especificidad y puede distribuirse ampliamente, ¿ya? Comunes entre estas que no tienen una adaptación específica y que nos infectan a nosotros, por ende, son la Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium. ¿Ya? La salmonela entérica, por supuesto, es un patógeno que causa invasión. ¿Ya? Eh, pero aquí entramos con un pequeño detalle. ¿Ya? Para poder ser invasivo, salmonela en general suele necesitar adaptaciones especiales. ¿Ya? Así que, por ejemplo, Salmonella typhimurium o Salmonella enteritidis no son invasivas en el ser humano. ¿Ya? Salmonella typhimurium es invasiva en ratones, pero no en personas. ¿Ya? O sea, tenemos diferencias. Salmonella enteritidis es invasiva en gallinas, pero no en ratones ni en personas. ¿Ya? Entonces, si bien no están adaptadas, están mejor adaptadas a algunos y no a otros hospederos. ¿Ya? Así que esta es la generalidad. ¿Ya? Salmonella entérica, ¿ya? Puede atravesar la barrera intestinal, ¿ya? De tres maneras distintas. ¿Ya? La manera número uno, dejarse capturar por células dendríticas, ¿ya? Que son una de las células principales del sistema inmune y que tienen esta especie de prolongaciones, ¿ya? Con las que testean el lumen del intestino y revisan por antígenos o patógenos. ¿Ya? En este caso capturan a salmonella y la entran. ¿Ya? Y salmonella tiene la particularidad de que tiene varios fragmentos, o sea, no son fragmentos, son regiones de su genoma, ¿ya? Que le habilitan para sobrevivir a distintas situaciones. Por ejemplo, esto que dice SP1 es la isla de patogenicidad 1, ¿ya? La S es de Salmonella. Es Salmonella Pathogenicity Island. Ya, la P nomás, debería ser SPI, pero le puse un SP nomás, no le puse el nombre. ¿Ya? Y esta isla le permite sobrevivir a la fagocitosis por la célula dendrítica.
¿ya? Y por lo tanto, donde sea que vaya para la célula dendrítica, que normalmente es un ganglio, la salmonela irá con ella viva. ¿Ya? Segunda opción, traslocación a través de las células M. ¿Ya? Como les decía antes, las células M son unas células que están en el epitelio intestinal y que capturan antígenos y los entran y se los pasan, ya sea a los macrófagos o a células dendríticas que estén abajo. ¿Ya? La célula M, por ende, no va a matar necesariamente la salmonela, pero el macrófago sí. ¿Ya? Y nuevamente, gracias a la isla de patogenicidad 1 o la 2 y la 2, sobreviven al macrófago, causan su muerte y pueden entonces quedar en el lado de adentro, por así decirlo, de del intestino. ¿Ya? Y finalmente, salmonela también puede penetrar a través de el simple procedimiento de inducir su fagocitosis y su posterior salida en la misma célula intestinal. ¿Ya? Lo que haga después ya va a depender un poco de la colección de eh, distintas islas de patogenicidad que disponga la salmonela en particular. ¿Ya? Las primeras islas son las más comunes, de ahí en adelante empiezan a ser cada vez más particulares, pero se han encontrado un montón de islas de patogenicidad distintas para salmonela, ¿ya? Y en distintas salmonelas. ¿Ya? Partiremos entonces hablando sobre la Filaria tifoidea, ¿ya? O paratifoidea, que para efectos prácticos es igual, ¿ya? Producida en seres humanos por Salmonella typhi o Salmonella paratyphi. ¿Ya? La fiebre tifoidea, ¿ya? O simplemente fiebre entérica, como se le llama, ¿ya? Es, por supuesto, una enfermedad infecciosa, ¿ya? Y es sistémica, ¿ya? Producida por Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, ambos son serotipos de Salmonella adaptados exclusivamente a sobrevivir en humanos, ¿ya? Y por ende producen la enfermedad más fuerte, ¿ya? El reservorio es exclusivamente entonces el ser humano, ¿ya? Y a través de las heces se eliminan las bacterias, ¿ya? Y esto es porque un cierto grupo de personas genera enfermedades asintomáticas, ¿ya? Que se puede mantener, porque si no sería súper fácil es controlar todos los que tengan la cepa y chao, ya nadie más va a tener. El problema son la gente asintomática, ¿ya? El mecanismo de contagio es, como en la mayoría de este tipo de enfermedades, fecal oral, ¿ya? A través de agua y alimentos contaminados, o a través de una persona que elimine las bacterias, ya sea enferma o asintomática. ¿Ya? A través de la vía digestiva entonces llega al intestino, ¿ya? Y puede pasar entonces la barrera gastrointestinal y llegar al sistema circulatorio, ¿ya? Tifio para tifi, lo que genera una bacteremia, ¿ya? La bacteremia se demora más o menos una semana, ¿ya? En ser generalizada. De ahí, Salmonella typhi se localiza en distintos órganos, ¿ya? Particularmente se localiza en el hígado y en el vaso, ¿ya? Esos son los órganos preferidos, ¿ya? Y que resulta que son los órganos donde más pasa sangre también, así que igual puede ser por eso. ¿Ya? En ese lugar produce inflamación porque a pesar de ser una bacteria bastante, no sé, capaz, ya por así decirlo, igual es reconocida por el sistema inmune. ¿Ya? El problema es que tiene efectos necróticos, ya principalmente debido a la inflamación producida, ¿ya? Y ataque del sistema inmune. Acuérdense que el sistema inmune, como les he repetido varias veces, es
un poco indiscriminado cuando empieza a atacar. Y como Salmonella es una bacteria invasiva, además tiene que el sistema inmune destruir células para poder matar a Salmonella. ¿Ya? Eventualmente se excreta las bacterias que quedan en las heces y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Cómo se diagnostica Salmonella typhi? Si usted alcanza a pesquisar la enfermedad al principio, ¿ya? Puede aislarla en sangre, ¿ya? En cualquier punto lo puede aislar en heces, ¿ya? Y puede crecerla, se demora un día en crecer, así que igual es fácil, ¿ya? O simplemente demostrar su presencia por una técnica que se llama aglutinación por anticuerpos, ¿ya? Que es muy rápido, pero necesita una gran cantidad de bacterias. ¿Ya? En este caso lo que se hace es que se toma normalmente la colonia, ¿ya? Una vez que ya crecieron, se toma la colonia, se pone en un poquito de agua o un poquito de suero fisiológico, ¿ya? Y se le agrega una gotita de unos anticuerpos, ¿ya? Especiales contra Salmonella typhi, ¿ya? Específicos contra Salmonella typhi, ¿ya? Y estos anticuerpos son tan activos que producen aglutinación, ¿ya? Lo que se ve así como esta de la derecha, ¿ya? Se ve como puntitos blancos, ¿ya? Donde se aglutinaron las bacterias, ¿ya? Entonces es relativamente fácil demostrar que la bacteria está ahí. Claro que tienen que saber que tienen que buscar esa bacteria en particular. Si no saben, no van a poder, ¿ya? En el periodo de invasión, o sea, durante la primera semana, el hemocultivo es fundamental, porque así sabes si están en la etapa todavía previa a la invasión sistémica, ¿ya? Si usted agarra al paciente durante la primera semana, tiene un alto índice de efectividad sus exámenes, ¿ya? Así que esa es la idea. La enfermedad se trata con antibióticos, no con nada demasiado parafernálico, pero si usted no la trata, puede ocasionar muerte en un 10% de los casos. ¿Ya? Tampoco es una enfermedad terriblemente mortal, ¿ya? Pero sí es una enfermedad que podía ser terriblemente común hace muchos años. ¿Ya? Actualmente ya no lo es. ¿Ya? De hecho, en la actualidad, ya esto llega hasta el año 99, o sea, esto tiene más años que ustedes, ¿ya? Probablemente. ¿Ya? La tasa de fiebre tifoidea bajó, pero brutalmente, a medida que avanzaba el, ¿cómo es que se llama esto? El tratamiento de agua, un mayor número de alcantarillado y todo eso, a medida que se fue avanzando, empezó cada vez más a disminuir la tasa de infección por Salmonella typhi. ¿Ya? Ahora, particularmente aquí fue el punto, uy, qué horrible me dibujo, pero no importa, acá en esta parte de acá, ya fue el punto más importante porque de ahí la tasa bajó básicamente a cero, ¿ya? No se cambió lo mismo, no importa. Ya, esto bajó mucho y muy rápido, ¿ya? Entre el año 91 y 92, ¿ya? Eh, Esto bajó particularmente por razones muy específicas. ¿Ya? En el año 91, en nuestro país, hubo un brote de vibrio cólera, ¿ya? Que ocasionó un cambio brutal en cómo la gente preparaba sus alimentos y eh, gatilló además la prohibición de regar hortalizas de cultivo, o sea, de consumo crudo, o sea, la lechuga, los repollos, con agua servida.
Lo cual, si usted lo piensa, igual es como obvio. Si no quiero que la gente se infecte de algo que se transmite por vía fecal oral, o sea, no le eche caca a las lechugas, obvio. Pero resulta que esto había sido así, se regaba con agua servida, forever and ever, en nuestro país. ¿Ya? Justo además en estos años se logró una cobertura de agua potable del país de un 98%, o sea, casi 100, ¿ya? Y con una alta cobertura del alcantarillado, casualmente, después de, de los años que pasaron anteriormente, antes del 89. ¿Ya? De hecho, si usted se fija, la incidencia más alta de Salmonella Typhi fue entre el 73 y el 89. Mm, no estoy diciendo nada, pero usted puede pensar solo. Ya, además, se alcanzó un alto índice de recolección de residuos sólidos, básicamente de la basura, cosa que usted considera que la basura ahora desaparece de manera mágica. Ya, en ese tiempo no desaparecía de manera mágica hasta esos años. ¿Ya? Y adicionalmente se alcanzó una alta tasa de alfabetización durante esa época. Entonces a la gente se le podía poner un letrero y esperar que lo leyera. ¿Ya? Al mismo tiempo, el porcentaje de pobreza, que en el año 89 más o menos era del 40-50%, disminuyó ya en los años 90 hasta porcentajes bastante más bajos, 25%, ahora el porcentaje es aún menor, ¿ya? En general, lo que pasó es que hubo un mayor índice de desarrollo humano, la gente es más consciente de que no tiene que comer caca, básicamente, entonces no lo hace. Y por eso esa moneda TIFI bajó, pero de manera brutal. Ya, aún así, hay lugares aquí en Chile hasta donde yo sé no lo hacen, pero el lugar donde es importante la mantención de, por ejemplo, la cadena de frío de cosas como los pollos. Aquí en Chile claramente nadie hace eso porque yo he visto que venden pollo en la feria, a pleno sol, pero bueno. Y tenemos también acá una publicidad sobre huevos contaminados. ¿Qué salmonella infecta huevos? Es la Salmonella enteritidis, razón por la cual hace unos cuantos años se prohibió la, la venta para consumo de mayonesa con huevos no pasteurizados. ¿Ya? Antes en todas partes, bueno, todavía la mitad de los carritos tienen mayonesa que puede estar contaminada, pero bueno, digamos que antes era extremadamente común la mayonesa casera, ahora ya no es tan común y por lo tanto se está un poco controlando los brotes de salmonelosis producida por huevos, que es la salmonella enteritidis. ¿Ya? Para comparar qué cosas hace la enteritidis respecto a la que acabamos de ver, que es la TIFI, ya está esta tablita. ¿Ya? El cuadro clínico, la salmonella typhi es una fiebre entérica complicada e invasiva. La salmonella enteritidis, en cambio, produce la gastroenteritis o enterocolitis, ya que es algo que la mayoría de la gente puede sobrevivir sin demasiado problema. ¿Ya? Salmonella typhi solo tiene como reservorio en los seres humanos. Enteritidis es una zoonosis. Es particularmente abundante en aves. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa come uno que lo infecta de enteritidis? Bueno, el pollo, básicamente, carnes de ave y los huevos. ¿Ya? De hecho, en muchas partes se prohíbe lavar el pollo, porque no, bueno, aparte que el pollo no viene con tierra, digamos, no es como que lo saquen del suelo. ¿Ya? Cuando usted lava el pollo, saltan enteritis para todos lados. Entonces se puede producir contaminación cruzada. ¿Ya? La salmonella typhi básicamente se encontraba en agua y en verduras que estaban regadas con aguas servidas, ¿ya? O en mariscos que la gente consumía
Ah, enredo, ya. O el marisco que la gente consumía sin la cocción apropiada, ¿ya? Para controlar Salmonella Typhi hubo que hacer un saneamiento ambiental generalizado, tener agua potable, alcantarillado, enseñarle a la gente a mantener una higiene personal decente. Ya, para Salmonella Enteritidis todo lo que tenemos que hacer es cocinar bien la comida. ¿Ya? En Salmonella Typhi actualmente en el país es básicamente nada, ¿ya? Y en países subdesarrollados suelen tener altas incidencias de Salmonella Typhi. En cambio, países desarrollados como el nuestro tienen mayores incidencias de Salmonella enteritidis. En realidad es bastante. ¿Ya? ¿Ya? Si tienen preguntas o ideas, me las pueden dejar y vemos después. Ya, vamos a ver ahora los otros bacilos negativos que son los menos comunes, pero tienen menor incidencia, lo que implica inmediatamente que son menos comunes. En fin, partiendo por bacilos gram negativos que no son fermentadores. Ya, en general, cuando usted habla de no fermentadores, se refiere a los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Ya? Y por ende no producen esporas. ¿Ya? Como les había dicho, estas bacterias en particular no pueden fermentar carbohidratos. ¿Ya? Aún así, bueno, precisamente por eso se desarrollan en medios simples, ¿ya? Por lo mismo que les expliqué antes, son aerobios estrictos, al menos la mayoría. ¿Ya? En general, el grupo de no fermentadores son móviles y dentro de las pruebas rápidas que se pueden hacer son oxidasas positivos. Suelen ser ubicuos, o sea, están en todos los ambientes y tener la particularidad de ser patógenos oportunistas. ¿Ya? Y como tales, muchos suelen tener la característica de causar infecciones intrahospitalarias. Este grupo además presenta como característica común una alta resistencia a antimicrobianos, ¿ya? Principalmente aquellos que son intrahospitalarios, por razones obvias, está lleno de antibióticos en el hospital. ¿Ya? Y vamos a ver dos bacterias de las más importantes, que son Pseudomonas y Acinetobacter. Wow, wow. Wow. Partimos entonces con Pseudomonas. ¿Ya? Pseudomonas son oxidasa positivo, como habíamos mencionado. Es un aerobio estricto, ¿ya? Y tiene movimiento. O sea, tiene todas las características que habíamos dicho como generales. ¿Ya? Pseudomonas es móvil por flagelos polares. ¿Ya? O sea, tiene flagelos en una sola punta de la bacteria. ¿Ya? Además, Pseudomonas tiene la particularidad de presentar la producción de uno o más pigmentos que pueden o no ser fluorescentes dependiendo del pigmento. ¿Ya? Pseudomonas es una bacteria común del suelo, ¿ya? Y por lo tanto se puede encontrar también en vegetación y en el agua. Es una bacteria ambiental, básicamente. ¿Ya? Pero como nosotros seres humanos invadimos todos estos lugares, ahora la bacteria vive tranquilamente en ambientes húmedos, donde sea, ¿ya? En un hospital, por ejemplo, que haya humedad suficiente, ahí está Pseudomonas habitando tranquilamente. ¿Ya? Por supuesto, vive también en los pacientes que pueden estar infectados y hay pacientes que no están infectados, sino que solo están colonizados por ella. ¿Ya? Y puede ser parte, por ende, de la microbiota, es decir, de la flora bacteriana. Entre un 2 y un 24% de la población carga a esta bacteria como parte de su microbiota. ¿Ya? Y por lo general son organismos comensales que no hacen nada.
¿Ya? El agente más importante de esto es Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Que es, por supuesto, un patógeno oportunista. ¿Ya? Las enfermedades producidas por Pseudomonas varían un poco, pero por lo general son infecciones de piel y de tejidos blandos, ¿ya? Que suele, como es oportunista, suele infectar heridas operatorias o quemaduras o también heridas que no se curan, una úlcera crónica, ¿ya? Pero puede producir otro tipo, pero puede producir también otro tipo de, pero puede producir también otro tipo de infecciones como broncopulmonares, ¿ya? Lo cual es común en fibrosis quística, en pacientes con fibrosis quística que tienen eh, disminuida la humedad de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces tienen una mucosa menos efectiva. ¿Ya? También pueden producir infecciones urinarias, osteomelitis, infecciones de hueso, otitis, pueden producir infecciones oculares, sepsis o incluso pasar hasta neumonía. ¿Ya? En estas placas que están acá pueden ver a Pseudomonas aeruginosa que produce dos pigmentos distintos. En el A, el de arriba, es pioverdina, que es medio verde, y el de abajo es piocianina, que es medio azul. ¿Ya? Cuando produce los dos, queda principalmente verde brillante, ¿ya? Como la del anterior. Ahí, queda con este verde brillante. ¿Ya? Nuestra otra bacteria que vamos a mirar es Acinetobacter. ¿Ya? Acinetobacter, bueno, está dentro de los bacilos gram negativos, pero tiene forma de bacilo gordito, así que es un cucobacilo, ¿ya? Gram negativo, es aeróbico estricto, como habíamos mencionado antes, y este tiene la particularidad de ser inmóvil, ¿ya? No sigue la generalidad de movilidad, este es inmóvil y aún más es oxidasa negativo. ¿Ya? O sea, este es muy especial. Genera como cuadros clínicos infecciones respiratorias bajas que pueden terminar en neumonía, ¿ya? Asociada a ventilación mecánica incluso. ¿Ya? Genera también infecciones urinarias y las infecciones más típicas como infección de heridas operatorias y eventualmente sepsis, ¿ya? Que pueden derivar de un foco respiratorio o de un foco urinario, o sea, puede atravesar los epitelios hasta llegar al, a la circulación. ¿Ya? Acinetobacter tiene la particularidad además de ser multiresistente, ¿ya? O sea, tiene la capacidad de sobrevivir en distintos antibióticos, ¿ya? Así que es difícil de tratar. ¿Ya? La bacteria más importante de este grupo es Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Pasamos entonces al tercer grupo, al grupo de los fastidiosos, como estos perritos que no me dejan hacer clase. ¿Ya? Vamos a partir entonces inmediatamente con un ejemplo, dado que los fastidiosos no son un grupo en sí mismos. ¿Ya? Los fastidiosos no son un grupo en sí mismos, sino que es un grupo por asociación, porque nos ha costado encontrar los medios para que crezcan, ¿ya? O porque crecen muy lento. Así que no están necesariamente asociados taxonómicamente, ¿ya? O evolutivamente. ¿Ya? Vamos a partir entonces con Hemophilus, ¿ya? Que es un cocobacilo gram negativo. ¿Ya? Es una bacteria bastante pequeña para el tamaño de las bacterias, digamos, ¿ya? Y de hecho se le denomina pleomórfica, es decir, que tiene varias formas, ¿ya? No es tan exacta como las otras bacterias que hemos visto hasta ahora, que son todas exactamente iguales. Este es un poco más variado.
¿ya? Es anaeróbico facultativo, ¿ya? Pero tiene una particularidad de que requiere dióxido de carbono para poder subsistir. ¿Ya? Además, bueno, además, evidente porque es el grupo, ¿ya? Tiene requerimientos nutricionales específicos. ¿Ya? En particular necesita protoporfirina, ¿ya? Que durante un tiempo se llamó el factor X, ¿ya? Y que corresponde al grupo hemo, básicamente, ¿ya? Bueno, o el nombre clínico que es hemina, y además requiere NAD, ¿ya? Nicotina, adenina, dinucleótido, que se llama, o se llamó por mucho tiempo el factor B, ¿ya? No sabían bien lo que era al principio, puede ser que estos bichos fueron aislados en los años 1800 y algo, la mayoría. ¿Ya? Las especies más importantes de Haemophilus son el influenza y el parainfluenza, ¿ya? Que producen enfermedades respiratorias, ¿ya? Y el Haemophilus ducreyi, que es una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Algunos cepas de Haemophilus presentan cápsula, ¿ya? Una cápsula hecha de polisacáridos. En este grupo está Haemophilus influenzae, en general, que puede presentar cápsula de 6 tipos diferentes, se clasifican de la A a la F. ¿Ya? Y de estos grupos, el más común es el Haemophilus influenzae de grupo B, porque fue el primero en que tiene una vacuna, ¿ya? Y que actualmente se aplica. ¿Ya? Por supuesto, si no tiene cápsula, la cepa no puede ser clasificada y por lo tanto se llama Haemophilus influenzae NT, no tipificable. ¿Ya? Haemophilus influenzae, entonces, vamos a seguir hablando de él, ¿ya? Es esta bacteria que está abajo en la fotito de inferior, ¿ya? Y que aquí, como pueden ver, tiene cápsula. ¿Ya? Fíjense que está rodeado de una región rosadita más clara, ¿ya? Que corresponde a la cápsula, ya en esta división de Gram. ¿Ya? Puede generar distintas enfermedades que pueden evolucionar a meningitis, ¿ya? Pero normalmente no son tan terribles y pueden ser simplemente epiglotitis, ¿ya? Que es bueno, simplemente pues, terrible por la inflamación de la epiglotis, no puede tapar la vía aérea. ¿Ya? Puede generar neumonía, ¿ya? O epiema. Epiema es parecido a la neumonía. Esto es epiema, lo que está con la letra B acá arriba. ¿Ya? Es básicamente pus en la cavidad pleural. ¿Ya? Esta es una ecotomografía, ¿ya? Y se muestra líquido en la cavidad pleural y además aire en la cavidad pleural, ¿ya? Producto de neumotórax. ¿Ya? Esto fue un error. ¿Ya? Ahora, Haemophilus influenzae no solo hace infecciones en el pulmón, también puede hacer celulitis, enfermedades a la piel, puede producir artritis, ¿ya? Secundaria a sepsis, ¿ya? O puede producir simplemente bacteremia, ¿ya? Sin ningún foco en particular, ¿ya? O enfermedades menos atadosas como la sinusitis o la conjuntivitis. En particular, estas dos últimas suelen ser producto de bichos no tipificables. ¿Ya? Una parte wow. Una parte, a pesar del nombre influenzae, en realidad debería pronunciarse, Haemophilus no causa influenza. Lo que pasa es que se aisló durante una pandemia de influenza en 1892. ¿Ya? Entonces se pensaba que causaba influenza, a pesar de que no estaba comprobado, y le pusieron por lo tanto ese nombre. ¿Ya? Ahora desde el año 1933 la gente sabe que el causante de la influenza es el virus influenza. ¿Ya? Pero tomen en cuenta que en 1892 fue la primera descripción de un agente infectivo que no era una bacteria.
¿ya? Y que era más pequeño que una bacteria, es decir, un virus, ¿ya? Que fue el mosaico del tabaco, ¿ya? Y que ni siquiera se le puso el nombre en ese momento. ¿Ya? La persona que lo estudió solo se dio cuenta de que atravesaba los filtros Chamberlain, que eran los mejores filtros que existen en la época, que son los filtros de porcelana, que impide que atraviesen la bacteria. ¿Ya? Pero bueno, los virus son un fragmento de una bacteria, son muy chiquititos, entonces podían atravesar sin problema. ¿Ya? Pero en ese tiempo nadie sabía que existían. ¿Ya? Así que era un candidato perfectamente posible para producir la influenza. Que no la produjera, era otra cosa. Cuarto intento de Bordetella, por fin. Ya, Bordetella es también un poco bacilo gram negativo. Es aerobio estricto en general, salvo una de las especies que es Bordetella petri. ¿Ya? En los seres humanos hay 3 especies patógenas, Bordetella pertussi, parapertussi y bronquiséptica. 2 de ellas son móviles, la tercera, la parapertussi, es inmóvil. ¿Ya? En esta figura que tenemos acá al medio, podemos ver que tenemos flagelos, ya este Bordetella bronquiséptica. Ahora es básicamente igual que Bordetella pertussi, que es la más común. ¿Ya? Eh, Estos 3 tienen la particularidad de que son patógenos humanos obligados, ya no pueden vivir en tranquilidad, amor y alegría con el ser humano como otras bacterias como Escherichia coli. ¿Ya? No existen portadores tampoco, si usted la tiene está infectado y punto. ¿Ya? No necesariamente va a ser del todo sintomático y puede que sus síntomas sean bastante leves, pero está enfermo igual. ¿Ya? Bordetella es un patógeno que afecta el tracto respiratorio y para ello presenta como factores de patogenicidad una hemaglutinina filamentosa que le permite adherirse y una toxina que se llama toxina pertussi, particularmente presente en Bordetella pertussi, que causa la toferina, ya, también llamada el coqueluche o tos convulsiva. ¿Ya? Digamos que es un poco evidente, dado el nombre, cuáles son los síntomas de el coqueluche. Produce tos. ¿Ya? Normalmente es peligroso en guaguas el coqueluche, no tanto en adultos y en niños ya menos guaguas. Ya no sé, por ejemplo, 4 o 5 años ya van a tener coquiluches, sí, van a tener, pero no va a ser demasiado peligroso y de hecho puede que hasta pase como un resfrío. ¿Ya? El problema es que cuando contagian a las guaguas tienen la tos convulsiva. ¿Ya? Esto es porque las guaguas no tosen muy bien, ya no tienen los músculos desarrollados para toser bien. Entonces presentan estas especies de convulsiones en vez de toser adecuadamente. ¿Ya? Eh, Así que es una enfermedad complicada en infantes muy pequeños. Ya existe una vacuna contra bordetela que es la mejor manera de evitar la enfermedad. ¿Ya? Y está dentro del pack de vacunas que se les pone a la guagua. ¿Ya? Nuestro siguiente organismo fastidioso es Legionella. ¿Ya? Es un bacilo, por fin, gram negativo, común y corriente, no tiene, no es como bacilo, ni pleomórfico, ni nada. Es un bacilo simplemente. Es aeróbico, como la mayoría de estos que hemos estado hablando. ¿Ya? En particular, este es un patógeno intracelular. ¿Ya? Legionella no es en general un patógeno, o sea, no debería vivir como patógeno, sino que como un microorganismo acuático. ¿Ya? Legionella no debería infectar a la gente, es una casualidad. ¿Ya? Está distribuido más o menos ampliamente en aguas superficiales, en suelo, en barro, en lagos, por ahí. Y
en ser humano, cuando llega al ser humano, tiene la mala suerte de causarnos legionelosis o enfermedad de los legionarios. ¿Por qué se llama así? Porque fue aislado en una persona que era que era miembro de la Legión Americana. ¿Ya? Entonces le pusieron la enfermedad del legionario, ¿ya? Porque él estaba enfermo. ¿Ya? El principal agente infeccioso es Legionella neumófila. ¿Ya? Por su mismo nombre, usted puede deducir que causa problemas pulmonares, ¿ya? Como neumonía. Ahora, ¿por qué? Resulta que Legionella en la naturaleza infecta amebas. ¿Ya? Es intracelular, pero es un organismo que infecta amebas. Estas cosas que están aquí al medio son amebas. ¿Ya? Esta foto de acá a la izquierda son legionelas. ¿Ya? Legionelas muy cerca del microscopio de transmisión. ¿Ya? Y acá tienen el microscopio óptico, tienen amebas. ¿Ya? Y estas hileras que tiene aquí son legionelas que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces generan verdaderas colonias adentro de la ameba. El problema es que todos los eucariontes son relativamente parecidos y casualmente lo mismo que le sirve a Legionella para sobrevivir adentro de la ameba también le sirve para infectar a los macrófagos. ¿Ya? Y por eso es que causa neumonía, ¿ya? Enfermedad producida en el pulmón, ¿ya? Por infección de los macrófagos del pulmón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llega un organismo que vive en el agua al pulmón? ¿Ya? A través del aire acondicionado. ¿Ya? Suele infectar, ¿ya? Los tanques de agua de los sistemas de aire acondicionado, que cuentan con dichos tanques, por supuesto, ¿ya? Y que nebulizan el agua. ¿Ya? No sé si ustedes habrán jugado con un control remoto de aire acondicionado. Hay una opción que tiene una gotita. ¿Ya? Esa opción es el humidificador, ya que sirve para humidificar, obvio. Y lo que hace entonces eso es nebulizar agua, o sea, tira agua. ¿Ya? Si usted tiene la mala suerte de que el tanque de agua de su aire acondicionado, con el que está jugando, o sea, tenga esta infección por legionela, o sea, para eso tiene que tener las amebas, ¿ya? Usted puede entonces aspirar al bichito este. ¿Ya? No es muy común en nuestro país, a pesar de todo, ¿ya? Principalmente porque aquí no hay tantos aires acondicionados, pero a medida que van aumentando los aires acondicionados, también pueden ir aumentando estas enfermedades. ¿Ya? Vamos a ver ahora los otros, ¿ya? Organismos que no entran específicamente dentro de la clasificación, ¿ya? De la clasificación clínica, me refiero, ¿ya? Por diversas causas. Y vamos a partir hablando de Vibrio. ¿Ya? Vibrio, ¿ya? Tiene una familia completa para ellos, que es la familia Vibrionácea. ¿Ya? El género Vibrio tiene 26 especies. ¿Ya? Los principales patógenos son Vibrio cólera y Vibrio parahemolítico. Si bien están descritos como bacilos gram negativos, la forma es ligeramente curvada, ¿ya? Como pueden ver acá, ¿ya? Y se les describe a veces con forma de coma, ¿ya? O sea, mucho más curvada. Y de hecho esa forma se llama vibrio, ¿ya? Esos son los únicos bichos que tienen esa forma. ¿Ya? Vibrio en general es anaeróbico facultativo, o sea, puede vivir con o sin aire, ¿ya? Y tiene un solo flagelo polar, ¿ya? Que le permite movilizarse. ¿Ya? Ahí pueden verlo abajo también. ¿Ya? No es particularmente exigente sus requerimientos nutricionales,
aunque uno tiene que ponerle pH alcalino, lo cual es poco usual, pero normalmente los medios son a pH 7, ¿ya? Y una alta concentración de sal. ¿Ya? Esto es precisamente porque suele vivir en el mar. ¿Ya? Andad así, bajo el mar. ¿Ya? Hay mucho vibrio, particularmente en Chile existe en una alta concentración de vibrio parahemolítico, bueno, una alta concentración, ni tan alta, pero existe una concentración decente de vibrio parahemolítico en las aguas. ¿Ya? Por eso son considerados zoonóticos, ¿no? Una enfermedad transmitida por animales. ¿Qué animales? Los mariscos. Si usted se come estos mariscos que están con vibrio parahemolítico, literalmente. ¿Ya? Sin embargo, el virus más, o sea, el vibrio más complicado es el vibrio cólera. ¿Ya? Vibrio parahemolítico es complicado, pero no tanto como vibrio cólera. Ya les hablé del cólera hace un rato. ¿Ya? En esta misma clase, vibrio cólera es el causante del cólera. ¿Ya? Y tiene como reservorio el tracto intestinal humano. O sea, este no es de los bichos que deberían andar de casualidad zoonótico. Vibrio cólera es de transmisión humana, humano a humano. ¿Ya? Su transmisión, como todos los bichos que infectan el intestino, es por agua o alimentos contaminados. ¿Con qué? Con caca. ¿Ya? Con deposiciones humanas. ¿Ya? ¿Qué cosas suelen estar contaminadas? Pescados y mariscos o vegetales crudos. ¿Ya? Pescados, mariscos y vegetales crudos tienen la particularidad de que uno no los cocina, siempre. ¿Ya? Entonces la gente se infecta por comer pescados o mariscos no bien cocidos o directamente no cocidos, digamos, bueno, porque eso de que el limón lo cose es más falso que billete de $3. El cuadro clínico producido por vibrio cólera es una diarrea brutal, ¿ya? De color blanquecino, con abundante contenido de mucosidad, ¿ya? Lo que le da el aspecto de agua de arroz. Dudo que sepa lo que es el agua de arroz, pero si usted toma un poco de arroz, lo mete en un colador y empieza a lavar, el agua que sale por abajo sale blanca. ¿Ya? Ese es el aspecto que tiene la diarrea del cólera. ¿Ya? Y que tiene la particularidad de que no tiene olor. ¿Por qué no tiene olor? No porque no usted de repente esté oliendo a rosa, sino que simplemente está perdiendo tanta agua que no alcanza a adquirir el olor típico de la heces. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que puede, bueno, no es lo bueno, en realidad es terrible, que puede ser de modo asintomático, o sea, usted puede tener cólera y no tener la diarrea. Entonces, bien por usted que no se va a enfermar, mal por todos los demás que se van a enfermar por culpa suya. ¿Ya? Vibrio cólera tiene una toxina, la toxina del cólera, ¿ya? Que es, no nos importa el tipo de toxina, es A2, A5, pero no, que tiene la particularidad de que incrementa, al fin y al cabo, la salida de distintos nutrientes desde la célula, particularmente muchos iones. ¿Ya? Y junto con la salida de iones sale agua. ¿Ya? Entonces, el vibrio lo aprovecha para tener comida, digamos, pero demasiada agua se va perdiendo y eso produce diarrea. ¿Ya? El problema, como con la mayoría de las diarreas, es la pérdida aquí, la pérdida de agua. ¿Ya? Y la pérdida de agua es tan terrible en el cólera que uno se podía morir en cuestión de un par de días. ¿Ya? En nuestro país hubo esta epidemia de cólera. Bueno, en realidad no alcanzó a ser pandemia porque en ese tiempo no se viajaba tanto, el año 90, pero partió en Perú y se distribuyó a todos los países vecinos. O sea, hubo epidemia en Bolivia, hubo epidemia en Chile. ¿Ya? Y la epidemia no era por contagio directo, sino porque la gente infectada asintomática no, un caso porque estaba enferma. Y aquí se regaba con agua servida la lechuga, los repollos.
Entonces, ahí está el problema. Entonces, de ese tiempo, del año 91, 92, 91 fue el inicio de la epidemia, el 92 terminó, es que se arrastra el asunto de echarle cloro a la lechuga. ¿Ya? Cosa que sus mamás probablemente no hagan, pero su abuela probablemente sí. ¿Ya? Desde ese tiempo que se arrastra el clorinar las verduras y los desinfectantes de verduras. También venden los desinfectantes de verduras, para aquí, un poquito de agua. ¿Ya? Nuestro siguiente otro es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Es una bacteria gram negativo, ¿ya? De morfología espirilar, tiene forma de sacacorcho más o menos. Aquí no se ve muy bien, pero si usted siguiera una línea desde aquí, esta línea no sigue hacia el lado, sino que sigue hacia acá. O sea, es como con forma de hélice. ¿Ya? Esta bacteria es microaerofílica, ¿ya? Que es una definición bastante rara. Necesita oxígeno, pero no mucho. Si usted le pone mucho oxígeno, o sea, el oxígeno normal del aire se muere. ¿Ya? Pero si no tiene oxígeno, también se muere. Una bacteria bien especial. ¿Ya? Es muy móvil, tiene de 5 a 10 flagelos polares, unipolares en un solo lado. ¿Ya? Habita la mucosa gástrica y eso la hace especial. ¿Ya? Fue el primer y casi único organismo que habita comúnmente en el estómago. ¿Ya? Para eso tiene varias adaptaciones, entre otras tiene la enzima ureasa, con la cual tampona su medio inmediato, ¿ya? Utilizando urea y convirtiéndola en amonio. ¿Ya? La urea se convierte en amonio y el amonio neutraliza el pH ácido del estómago en el ambiente inmediato de la bacteria. ¿Ya? Esta misma característica se usa para identificarla mediante test rápidos como el EPI-test que se los mencioné hace un tiempo en otra clase. ¿Ya? Esta bacteria podría considerarse fastidiosa también porque es muy complicada de crecer. ¿Ya? Requiere medios enriquecidos para crecer, ¿ya? Y necesita esta baja concentración de oxígeno, pues también es una complicación crecerla. ¿Ya? Iba a decir otra cosa, por experiencia propia, porque hice mi tesis en el Helicobacter pylori. ¿Ya? Y de verdad, pucha, qué bicho más complicado. ¿Ya? La infección suele adquirirse en la niñez, suele ser una cepa familiar, ¿ya? Y puede permanecer con uno por décadas, ¿ya? O toda la vida. ¿Ya? Sin embargo, se ha asociado a diversas patologías gastrointestinales, básicamente gastritis, ¿ya? Puede estar asociado a úlcera estomacal o péptica, ¿ya? E incluso, después de décadas, puede asociarse a cáncer gástrico. ¿Ya? Así que es un patógeno complicado porque la verdad, aparte de la gastritis, no suele causar ningún otro problema inmediato, ¿ya? Pero puede causar cáncer gástrico, entonces es complejo. Los datos indican que la prevalencia en Chile es del 73%, es decir, el 73% de la gente tiene Helicobacter pylori. ¿Ya? Por ende, la gente que efectivamente se trata por Helicobacter pylori es un porcentaje ínfimo, calculado en el 10% de los infectados. Y de ese 10%, una proporción mucho menor al 1% genera algún problema más terrible como úlcera o cáncer. ¿Ya? Así que hay quienes defienden a la bacteria como un comensal y otros que dicen que tal vez era un comensal antes, pero que ahora ya. Esta bacteria tiene entonces la capacidad de nadar a través de la capa mucosa y llegar hasta la célula gástrica, ¿ya? Y se adhiere a la célula gástrica, ¿ya? Utilizando entonces la enzima ureasa, tampona su medio inmediato para que no esté tan ácido, ¿ya? Y a medida que crece la colonización, puede producirse pérdida de la capa mucosa
y esto empieza a generar entonces problemas, ¿ya? Genera entonces inflamación, genera por ende una respuesta inmune, esto es la gastritis, y puede llegar a generar la úlcera. ¿Ya? Aquí hay otros efectos que puede producir como vacuolización, pero no vamos a hablar de ellos porque demasiada elaboración. Parecido a Helicobacter Campylobacter, ¿ya? Son del mismo tipo de bacteria, ¿ya? De la misma familia. ¿Ya? Este también es con forma de espirilo, se nota mejor en esta figura. ¿Ya? Es microaerofílico, igual que Helicobacter, y tampoco crece en medios comunes y corrientes. ¿Ya? Campylobacter, particularmente Campylobacter jejuni, es muy común en diarreas de tanto de animales como del ser humano. ¿Ya? E infecta particularmente el intestino, no el estómago. ¿Ya? Y como hemos hablado de tantas cosas intestinales, no vamos a seguir hablando de Campylobacter demasiado. ¿Ya? La transmisión es básicamente la misma que todos los otros bichos que infectan el intestino. ¿Ya? Se transmite a través de consumo de carne mal cocida o de productos como la leche que no están bien pasteurizados. ¿Ya? O en este caso, dado que puedan infectar animales, tenemos la particularidad de la variedad zoonótica, que es por contacto con las heces infectadas de un perro o de un gato que esté infectado. ¿Ya? Así que tiene algunas particularidades, ¿ya? Genera diarrea de la misma manera que todos los otros bichos que generan diarrea, a través de la inflamación y la pérdida de agua desde el enterocito. ¿Ya? Sintetizando la clase entonces, vimos 4 grupos de bacterias: las enterobacterias, los no fermentadores, los fastidiosos y otros. Todos estos eran bacilos gram negativos, o como bacilos, que siguen clasificándose como bacilos. ¿Ya? Las enterobacterias en general producen enfermedades gastrointestinales. Vimos a Escherichia coli con sus 6 variedades, Salmonella, vimos a Salmonella typhi, ¿ya? Y mencionamos a Salmonella enteritidis, ¿ya? Y a Shigella, ¿ya? Que no vimos ninguna especie particular de Shigella, en todo caso, ¿ya? Shigella en general. ¿Ya? Sobre los no fermentadores, sabemos que son principalmente oportunistas, ¿ya? Y que no tienen la capacidad de fermentar y por lo tanto necesitan sí o sí de oxígeno. ¿Ya? Son aeróbicos estrictos. ¿Ya? Y vimos pseudomonas y acinetobacter. Vimos el grupo de los fastidiosos, ¿ya? Los bichos molestos que suelen generar enfermedades respiratorias, ¿ya? Pero no siempre, porque hemófilos también causa cosas tan dispares como sinusitis, conjuntivitis o celulitis. ¿Ya? Tiene una particularidad entonces de que por ser fastidiosos son complicados de diagnosticar. ¿Ya? Vimos 3 hemófilos, particularmente influenza. Vimos a Legionella, Legionella neumófila, y vimos a Bordetella, particularmente vimos a Bordetella pertussi, que causa la toferina. Y dentro del grupo de otros que son más, que no son tan fáciles de clasificar en esos anteriores, teníamos a Vibrio, con sus variedades de Vibrio parahemolíticos y Vibrio cólera, del cual vimos cómo estaba la toxina del cólera. Vimos el Helicobacter pylori, que causa inflamación básicamente del estómago, pero que puede llegar a causar en décadas cáncer gástrico. Y Campylobacter, particularmente Campylobacter jejuni, que es uno de los agentes más típicos de intoxicación alimentaria, por así decirlo, ¿ya? Por comidas que no están bien cocidas, ¿ya? Y que causan diarrea. ¿Ya? Acá está, bueno, lo mismo, entre bacterias, los fermentadores, fastidiosos y otros, para que no lo olviden, ¿ya? Con los nombres. ¿Ya? Y vamos a terminar acá. Cualquier cosa,
pueden preguntar, ya saben cómo hacerlo, tiene un comentario, escriba en el foro o como quiera. Bye bye.